pues me gustaría introducir, un poco vinculando con lo que hablábamos antes del inglés, el podcast en inglés, mi podcast favorito, Vale. el que no puedo escuchar. El que no puedes escuchar. No quieres escuchar porque no... Ojo, que YouTube me lo reproduce en español por defecto. Tengo que cambiarlo al inglés. Ah, pues a lo mejor... A lo mejor puedes hacer tú algún Ya podcast, no te necesito 100%, ¿no? Sí, por defecto me los reproduce en español. Te necesito siempre. Siempre. Vale, pues vamos a hablar de Diario de un CEO. Es Vale. uno de los, o te diría, el Topcast. Uy, otra vez. Me ha pasado lo mismo que el episodio anterior. Es el podcast de los podcasts más escuchados. Es que es muy buen nombre el nuestro. Jolines, es que lo tengo, viciado. Es muy buen nombre. Bueno, seguimos. Es uno de los mejores podcasts del sector. Bueno, es que abarca varios. Es un poco como Tengo un plan, ¿no? Abarca salud. Donde, de hecho, es que si eres fan de Diario de un CEO, ves muchos guiños en Tengo un plan. Miniaturas, introducciones, colores. Rojo. Sí, exacto. Las miniaturas, destacando. Es que Sergio es un friki del marketing. Y Steven Bartlett, voy a presentarlo un poco. Él, con, no sé qué tendría, 18 años, entró en la universidad y lo mismo que entró salió. No era para él. Siempre había sido mal estudiante. Y se montó una agencia de marketing. Él empezó con los 4 ahorros que tenía. De hecho, en los primeros episodios de Diario de un CEO, el formato no tiene absolutamente nada que ver con lo que es hoy en día. En los primeros episodios era literalmente el diario de un CEO. Él, en sus viajes, estaba en la habitación del hotel en vete a saber dónde. Bueno, él vive en el Reino Unido, vive en Londres, si no me equivoco. Creo que es de Birmingham o algo de eso, ¿verdad? No, del Liverpool. Me estoy tirando un triple, pero así. Bueno, se creó la agencia Social Chain, abrió sedes en toda Europa, agencia de marketing, y lo petó. Y lo petó hasta el punto que, bueno, pues empezó a abrir, se abrió el podcast. Mira, vendió la empresa con 27 años. Yo no sé ni por cuánto, pero... Ha salido en... ¿Tu edad? No me lo repitas porque luego vamos a hablar de otro tema que también tiene que ver con mi edad, que me va a quitar el sueño esta noche. Bueno, la cuestión es que el podcast al principio era él en una habitación del hotel con un guión de 3 temas. Literalmente era un diario en el que él estaba hablando sobre sus reflexiones como CEO de tengo que empezar a hacer deporte porque me noto físicamente que me cuesta, por ejemplo. O a nivel inversiones, estos son los errores que cometí siendo... Era un poco de reflexiones, ¿no? Y poco a poco pues, fue introduciendo las entrevistas y hasta llegar a ser lo que es. Hoy en día tiene, no sé si 8 millones de suscriptores en YouTube, es heavy. Y yo bueno... Nunca lo he escuchado, pero he oído hablar muchas cosas buenas de él. Es muy bueno. Y de mucha gente. Es muy bueno. Luego también en el programa este de Shark Tank, que son como los de los tiburones, ¿cómo se llama? Se llama así, ¿no? Shark Tank. Sí. Shark Tank. Sí, bueno, es que hacen versiones en México, hacen Pero versiones en el de Hispanoamérica. ¿Cómo es el que tú veías? ¿Cómo se llamaba? Shark Tank. Shark Tank sí. también. Ah, es de tanque la de misma tiburones, sí, tanque de tiburones. Sí. Claro, porque lo traducen literal. Claro. Bueno, pues él es uno de los 4 tiburones, ¿no? ¿Se les llama así? Él es uno de ellos, él es uno de los inversores. Claro, yo veo el de Hispanoamérica. Claro, pues yo he visto algún episodio de él. A mí me gustan mucho esos episodios. Claro, bueno, pero en verdad no es, mentira, no es Shark Tank, es Dragon's Den. Ah. Dragon's Den, que es un formato inglés. Vale. Y son los dragones, ¿sabes? Es que creo que... Pero el formato es el mismo, es emprendedores que van allí, hacen su pitch de negocio de su empresa y van a buscar inversión y hacen en directo la negociación de porcentaje. Entonces tienen la misma base. Es que aquí en España José Elías creo que hizo también algo así. Sí. Era lo de Gen Labs. ¿No es eso? Creo que sí. Sí, muy bien. ¿Es exacto, eso? exacto. Mira, otro que tampoco hemos traído, pero también nos encanta el podcast y Muy lo traeremos otra semana. BLV. Sí. Con Eric Ponce y José Elías.
otro podcast que también escuchamos, que también lo hemos escuchado, pero es que si no, esto es imposible. Esto es imposible, tienes que poner filtro. Y nosotros no nos callamos nunca, o sea, no has hablado aún ni del podcast. No, es que aún no he empezado, llevo ya 10 minutos. Vale, la cuestión es que la entrevista de esta semana es con Nisha Shah. ¿Y quién es esa mujer? Espero haberlo pronunciado bien, porque no sé ni siquiera si lo he pronunciado bueno, bien. pide perdón y ya está. Bueno, perdón, Nisha Shah, si nos estás oyendo. O Nisha y ya está. Nisha. Vale, pues Nisha es contable. Ha trabajado toda la vida en banca, había trabajado toda la vida en banca. Es de origen asiático, pero nació en el Reino Unido. Cuidado con los golpes del reloj. Vale. Pues nació en el Reino Unido, pero es de origen asiático, como decía. Desde el principio, desde sus inicios, fue como tienes que ser una buena trabajadora, tienes que ser siempre enfocado a trabaja bien para los demás. Y llegó un punto en su vida hace unos 3 años, también, bueno, 3-4 años, 2020, vamos a decirlo así, en 2020 aproximadamente, se dio cuenta de que no estaba funcionando, de que vio como despertó los entresijos que hay dentro de la banca, ¿no? Y entonces decidió crear contenido en YouTube, se abrió un canal de YouTube y en cosa de 3 años consiguió, no sé si 1 millón de suscriptores o una cosa así, y se dedica a eso, a divulgación sobre finanzas, economía de casa, economía personal, inversiones, alquiler versus compra y todo eso. Y todo eso es un poco los temas que han tratado en el podcast. Si eres una persona que sabe, que ya ha escuchado bastante sobre finanzas, no te va a sorprender nada de lo que diga. Solo es refuerzo de lo que ya sabes, ¿no? Y la visión de otra persona. Otro punto de vista, pero no se va tanto de los conceptos generales que solemos escuchar. ¿No habla más opiniones personales? Sí, pero sus opiniones personales, eso es a lo que me estoy refiriendo. Que digamos que su punto de vista no es algo súper revelador que digas, tienes que escucharlo porque su opinión te va a sorprender. Yo te lo digo porque si la teoría es la normal, la que todo el mundo dice, de finanzas y economía, pero normalmente el escuchar simplemente versiones de una persona te hace ver a lo mejor otro prisma, sí, pero solamente escuchando su historia. No tiene por qué hablar de las finanzas de su historia, sino su historia te abre otro paradigma completamente. Pues muy interesante. Pues ya te digo, si no tienes... cuando sepa hablar inglés. Sí, bueno, póntela en español. Bueno, me la puedo poner en español. Si eres una persona que no tienes mucha idea de finanzas, pero estás como empezando a despertar de decir, necesito ahorrar, estoy llegando a los 30 y no tengo casa, no me levantes las cejas, eso, tema tarjetas de crédito, tema deudas y préstamos. Tengo 3 préstamitos. Vivir por encima de tus posibilidades. Otro de los temas. Muy, muy, muy bajado a tierra. O sea, lo explica muy fácil. Tan fácil que por eso me refería, por eso decía que si ya llevas tiempo en el mundo de las finanzas, si incluso tienes estudios al respecto, pues a lo mejor no te va a aportar nada revelador, pero la tía sabe, y es muy potente. Me ha gustado, la verdad. Y se dedica pues a hacer eso, contenido. Entonces, temas principales que vas a poder escuchar. El trauma del dinero, el trauma de lo que nos explican en casa sobre el dinero y cómo luego eso se convierte en nuestra relación con el dinero, ¿no? Aquí no se habla de dinero en casa. Sí, en casa no se habla de dinero, los sueldos, acepta lo que te den y punto, tema negociación de salario, habla sobre... ese concepto, eso me gusta, lo escuché hace mucho tiempo. Hay un estudio que dice que si una persona... O sea, estudiaron los sueldos de una misma persona que se queda, digamos, 10 años trabajando en la misma empresa, y cuál es el sueldo en esos 10 años de una persona que ha estado, por ejemplo, en 3 o 4 empresas distintas. Y el sueldo de la persona que ha ido saltando es mucho mayor. Porque en una empresa, por antigüedad, a lo mejor te suben un 2% anual. Y para una persona que va haciendo distintas entrevistas y está en varias empresas, al final su aporte de valor como persona y profesional sube y entonces económicamente se retribuye mejor.
y acabas ganando más dinero. Al final siempre vas buscando algo mejor. Sí. O algo... Por lo mismo no te cambias, siempre te cambias por algo más. Exacto, Y ese siempre... más- y ese más siempre te lo va a dar más un cambio que la misma empresa. Sí, y al final, digamos que tu umbral, poco a poco, va subiendo. Yo en mi caso, por ejemplo, llevo la misma empresa 11, el Claro. año que viene Aquí, 12 años. aquí están los dos casos, la misma persona y yo que he ido saltando. En este caso, Pero- el que ha conseguido cosas relativamente impuestas por la sociedad he sido yo, pero tú estás despegando ahora, cariño. O sea, que se preparen los aeropuertos. Vale. ¿Qué tío? Eh, Bueno, seguimos. Tema de ahorro, Vale. la importancia de... Da cifras sobre cuánto tienes que ahorrar. 65, 20, 15. Eso es la repartición de ingresos. Ella en el podcast explica más en profundidad. Ya te digo que es todo súper básico, súper bajado a tierra. 60% para gastos fijos, Cuidado. 20% tal y 15% tal. Antes de invertir, tener un colchón financiero, un colchón de básicos, Inversión. y luego ya, una vez ya tengas todo eso cubierto y los gastos, los mínimos, también te dice, si partes con deuda, ¿qué tipo de deuda es? ¿Es un préstamo a un 15%? ¿Es una hipoteca a un 2%? Entonces, en el podcast explica cuál es el préstamo que te tienes que quitar antes. Porque, ¿qué te quitarías? ¿Un préstamo de 200.000 a un 2%? ¿O un préstamo o un crédito de 5.000 a un 15%? Ese último. Ese último por el hecho de la inflación, Exacto. tener muchas cosas en cuenta. Exacto, al Porque final... te están prestando dinero muy a caro. menos, o sea, el que es mucha cantidad, pero a menos porcentaje, Claro, te están prestando dinero más barato que... Exacto, es un concepto que se suele decir cuando se habla de inversión, que es lo caro o lo barato que es el dinero. Entonces, tener 200.000 euros a un 2% es mucho más barato que tener 5 a un 15%. Pagas, yo qué Hay sé. muchas más cosas que ver, pero sí. Sí. Agarra sus generales, sí. Vale, entonces, hemos profundizado en bastantes. El dinero, bueno, también habla del dinero en pareja, la inteligencia artificial, pero a mí lo que me gustaría es, como tú me has hecho antes a mí con la figura del comercial, Vale. profundizar en el tema de comprarse una casa antes de los 30. ¿Han hablado ellos de comprarse una casa? Habla de compra versus alquiler Vale. y de si es una buena o mala decisión en función del tipo de persona que eres, de los ingresos que tienes y de tu educación financiera. Vale. Y me preguntas a mí por cómo ¿Cómo? hice... Claro. Vale. Vamos a hacerlo práctico. Vamos a describir un buyer persona, una persona prototipo. Tú eres la persona prototipo, joven de 25 años. Vamos a remontarnos a cuando tenías 25, más o menos, mi edad. Sí, por ahí. Ya Sí. tenías un salario fijo. Sí, sí. Persona de 25 años. En tu caso estás trabajando en una fábrica, pero puede ser cualquier tipo de empleo. Mm. Con ya una antigüedad que te da una falsa, para mi punto de vista, seguridad. Sí. Posible seguridad. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Y cuánto dinero? Vale, vamos a ponernos Un un paso a poco... paso. Voy a poner un poco en situación, ya que me has preguntado a mí, Ujú. ¿vale? Yo te diría la primera pregunta, ahora voy con la segunda, que es la historia. La primera es, yo para mí, rápido y sencillo. Si alquilas, tienes que invertir al mismo tiempo, y entonces ok. Si solo alquilas y no inviertes, estás quemando dinero. Si alquilas e inviertes, ok, ¿vale? Y si compras, es la alternativa a solo alquilar. Es decir, una persona te puede preguntar, ¿alquilar o vender? Depende. La situación del país, todo. O sea, depende de muchas cosas. El precio al que esté el mercado. Muy bien, exacto. La situación del país en Ujú. general. Pero si alquilas, inviertes. Y comprando, puedes permitirte no invertir, aunque yo recomiendo invertir, ¿vale? Pero alquilando es obligatorio. Si no alquilas invirtiendo, tienes que comprar. Porque de facto en la compra estás invirtiendo en el ladrillo. Ujú. Entonces, la compra lleva intrínseca la inversión. Entonces, si alquilas, invierte, y si compras, en el mismo nombre dice Claro, también hay inversión. tipos y tipos de inversiones. Claro, o sea, en general, yo digo que simplemente tengas tu dinero en movimiento, simplemente, si alquilas. Si alquilas y estás parado y solo consumes, o sea, solo gastas lo que ingresas, ¿vale? Estás quemando dinero, no estás evolucionando nada, ¿vale? Entonces, porque en una casa al final te queda un bien que es material y puedes vender el día de mañana y demás, ¿vale? Y como está la inflación,
todo va subiendo cada vez más, aunque el precio se va en general, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta la pregunta que me has hecho en mí, yo esta casa la compré con 27 años, ¿vale? Ahora tengo 30. Alrededor, bueno, 27 28, ¿vale? Exactamente, no me acuerdo el año, pero hace 3 años. Eh, yo empecé trabajando en una empresa y viviendo con mis padres, eh, ahorrando muchísimo dinero y no veía yo freno en ningún momento. 20 años cobrando un dinero que entra entero en casa y gasto en ropa lo que quiero, gasto en viajes lo que quiero y gasto lo que quiero y no gasto nada en mi casa porque me lo pagan todo. Ahora estamos hablando de antes 20 de años. tomar tú la decisión de 20 comprar una años, casa. exacto. Entonces, yo estoy poniendo este contexto para que vean el cambio de paradigma en mi mente, ¿vale? Entonces, yo me voy a un viaje a Estados Unidos con un amigo y me gasto un montón de dinero, por decirte el 85-90% del dinero que tenía en el banco. ¿Vamos a decir la Ahorrado, cifra? no. Lo dejemos en porcentaje, ¿vale? Lo dejamos en porcentaje. Entonces, el restante, que es que, claro, es el 100%. Y cuando llegué, el restante, que eran 15, un 10, lo que sea, ¿vale? Un porcentaje. Me lo gasto en una entrada de un coche, el coche de mis sueños. Es las dos peores decisiones. Ya está. Coche nuevo, de fábrica y un viaje gastándome todo lo demás. Y coche nuevo y tremendo coche. Vale. Y es un Sirocco, ¿vale? Me compré un Sirocco y ese coche, por suerte me compré ese. Ahora explicaré por qué. Pasan los años y coche nuevo, viaje, trabajo, gasto lo que ingreso, no ahorro nada y digo, uy, qué buena idea, me voy a vivir con un amigo. Me independizo, ya soy mayor, tengo 25, hay 23 por ahí, digo, ya soy mayor, quiero independizarme. Me voy con un amigo, me encuentro con meses muy justos, pero muy justos, no me daba para ahorrar, no me daba para nada. O sea, estaba sobreviviendo teniendo mi propia casa alquilada, eh, coche propio, ropa la que quisiera, todo, pero estaba sobreviviendo, no tenía nada, no podía ahorrar ni nada. Entonces me voy de esa casa y vuelvo a casa de mis padres. Porque tomo la decisión de decir, efectivamente, creo que la mejor manera de empezar un buen impulso es realmente ir hacia atrás y volver a coger ese impulso correcto, ¿vale? Esa carrera. Entonces, volví a casa de mis padres y volví de una manera diferente. Y esto, como siempre se dice, no es consejo de inversión ni consejo de hábitos. Pero esto de verdad os lo digo de corazón como persona. Si estáis en casa de vuestros padres, aprovechad. Porque no todas las familias, pero normalmente os cubren todos los gastos. Todo. Y cuando digo todo, es todo. Aprovechad. Y yo lo que hice en ese momento fue presentarle un plan de ahorro a mis padres, ¿vale? En este caso a mi madre y luego a mi padre, porque fue primero vivir con mi madre y luego a vivir con mi padre. Entonces, por una situación del perro, ¿vale? Y presenté un plan de ahorro. Con ese plan de ahorro les decía que en 2 3 años ahorraría la mayor parte del sueldo. De hecho, yo ahorraba casi el 80-90% del salario a cambio de que no me hacían pagar nada en casa, como hasta ahora desde que nací, ¿vale? Pero a cambio en 2 3 años yo iba a poder comprarme una casa y salir de ahí. ¿Qué pasó? Llegó 2020, o sea, con todo esto llegó 2020 y de repente pues encuentras en una situación mala. Se alargó un poco más la espera, pero por fin llegué y compré la casa. ¿Cómo? Vendiendo el Sirocco. ¿Por qué digo que fue una suerte al principio? Porque el Sirocco tenía la opción de comprarme el Sirocco, el Volkswagen Sirocco o el Seat León FR. Y me elegí el Sirocco. La suerte fue que ese modelo fue el último que fabricó Volkswagen, de ese modelo en concreto, Sirocco, y lo vendía a muy buen precio. Y me compré una furgoneta, que ya cambié estilo de vida por un coche deportivo a una furgoneta útil y una casa, una vivienda. Eso más lo que había ahorrado me daba para la furgoneta y para la entrada a la vivienda. Y a día de hoy, con unas condiciones muy, muy, muy buenas, bajo mi punto de vista, creo, son muy buenas. Algo que puedo yo permitirme sin necesidad de hacer virguerías, de volverme loco, y tengo la vivienda gracias a ese cambio de pensamiento, a ese ahorro y a ese puesta en compra de inversión. O sea, esa es mi historia. Así que queda para reír para la historia. Me gusta.
Me parece genial. Vale. Vale, pues yo lo tengo, ¿eh? ¿Lo tienes? Vale, Sí. cambiamos. Madre mía, sí he hablado. Vale. Sí. Hombre, pues son menos cuarto. Sí. Seguimos. Vamos con el tercer podcast. Seguimos con la racha de 20 minutos a No, prox, ¿eh? vamos a hacerlo más, Vamos más a rapidito. meterle tijera. Si queréis información más detallada de cada podcast, parar el vídeo e ir directamente al podcast que tenéis abajo en la descripción. Sí.